Nunca olvidaré ese domingo por la tarde, cuando mi hija Marcela dejó caer esas palabras como cuchillos sobre la mesa del comedor. Mamá, ya no podemos seguir así. Eres una molestia. Necesitamos nuestro espacio. Una molestia. Esa palabra quedó suspendida en el aire como humo denso que no se disipa. Mi hijo Roberto, sentado a su lado, asintió en silencio mientras evitaba mi mirada. Mis manos temblaban sobre la taza de café que ya se había enfriado. 73 años tenía entonces, 73 años de vida dedicados casi por completo a esos dos seres humanos que ahora me miraban como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración de sus vidas modernas. ¿Alguna vez sus hijos le hicieron sentir que era una molestia? Cuénteme en los comentarios. Me quedé en silencio porque no sabía qué decir. ¿Cómo se responde a algo así? ¿Cómo se defiende una de ser lo que es? ¿Una madre que envejece? ¿Que necesita un poco más de tiempo para caminar? ¿Que tal vez pregunta 2 veces lo mismo porque la memoria ya no es lo que era? Marcela continuó hablando, pero sus palabras llegaban a mí como desde muy lejos. Algo sobre que su esposo estaba estresado, que los niños necesitaban su atención, que yo demandaba demasiado de su tiempo. Roberto mencionó su trabajo, sus compromisos, su propia familia, palabras bonitas para decir lo mismo, que yo estaba de más en sus vidas. Esa noche, sola en mi pequeña habitación en la casa de Marcela, porque sí, vivía con ella desde que enviudé hace 5 años. Las lágrimas corrieron por mis mejillas arrugadas mientras miraba el techo en la oscuridad. No eran lágrimas de autocompasión, aunque Dios sabe que tenía derecho a sentir pena por mí misma. Eran lágrimas de incomprensión profunda, de ese dolor que te parte el alma cuando no entiendes cómo llegaste a este lugar, a este momento donde tus propios hijos te ven como una carga. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como siempre llegan en las noches de insomnio, nítidos, vívidos, casi crueles en su claridad. Recordé a Marcela con 7 años, llorando en mi regazo porque las niñas de la escuela se habían burlado de su almuerzo. Éramos tan pobres entonces. Su padre, mi difunto esposo Ernesto, trabajaba doble turno en la fábrica y yo limpiaba casas para poder darles lo necesario. Ese día le prometí a Marcela que nunca más pasaría vergüenza y cumplí. Aprendí a hacer maravillas con lo poco que teníamos. Me desvelaba cosiendo su ropa para que se viera presentable, para que nadie pudiera señalarla. Recordé a Roberto con fiebre alta a los 5 años, ardiendo en calentura una madrugada. No teníamos dinero para el médico hasta el día siguiente. Pasé toda la noche en vela, aplicándole paños fríos, rezando, llorando en silencio para que no me viera asustada. Al amanecer la fiebre había bajado. Mi niño se salvó, pero yo envejecí 10 años en esas horas eternas. Había tantos recuerdos. Las noches sin dormir, cuando hacían tareas hasta tarde y yo les preparaba té y galletas. Las veces que me salté comidas para que ellos tuvieran suficiente en sus platos. El día que vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, regalo de mi madre para pagar la inscripción universitaria de Roberto, porque él había sido aceptado en la universidad de sus sueños, pero no teníamos el dinero. Nunca les conté sobre esos aretes. Nunca les dije cuánto significaban para mí, porque su educación, su futuro, siempre fue más importante que cualquier objeto material. Hasta ese domingo en que me llamaron molestia, yo creía que había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron un borrón de incomodidad y silencios tensos. Marcela evitaba estar en la misma habitación conmigo. Cuando nos cruzábamos en la cocina, ella murmuraba algo apresurado y se iba. Su esposo Fernando me trataba con una cortesía fría que era peor que cualquier grosería. Y los nietos, mis adorados nietos, de repente ya no tenían tiempo para sentarse conmigo a escuchar mis historias como antes. Me sentía como un fantasma en esa casa. Presente pero invisible, respirando el mismo aire, pero completamente aislada de la vida que bullía a mi alrededor. Roberto vino a visitarnos 2 semanas después. Pensé, ilusa de mí, que venía a disculparse, a decirme que habían sido muy duros conmigo. En cambio, él y Marcela se encerraron en el estudio por más de 1 hora. Cuando salieron, tenían esa expresión determinada que me hizo saber que habían tomado una decisión sobre mi vida sin consultarme. Mamá, encontramos una receta
residencia muy linda para personas mayores, dijo Marcela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tiene jardines hermosos, actividades, gente de tu edad. Creemos que serías más feliz allí. Una residencia. Me querían sacar de la casa, mandarme con extraños a pasar mis últimos años. Visitamos el lugar, agregó Roberto rápidamente como si las palabras fueran ensayadas. Es muy limpio, muy profesional. Tienen enfermeras las 24 horas. No estoy enferma, logré decir con una voz que sonó más pequeña de lo que hubiera querido. No, mamá, claro que no, dijo Marcela, con esa paciencia exagerada que se usa con los niños. Pero bueno, todos envejecemos y allí tendrías mejor atención de la que nosotros podemos darte con nuestras vidas tan ocupadas. Ahí estaba otra vez, la molestia que era, el inconveniente de tener una madre mayor que necesitaba compañía, que a veces olvidaba dónde había puesto sus lentes, que caminaba despacio y tal vez les hacía llegar tarde a lugares importantes. ¿Y usted vivió algo parecido en su familia? Cuénteme en los comentarios. No discutí. ¿Para qué? Podía ver en sus rostros que ya estaba decidido. Me sentí como esa tarde, décadas atrás, cuando llevé a Marcela a su primer día de escuela. Ella no quería soltarse de mi mano. Lloraba, me miraba con esos ojos suplicantes, pero yo sabía que tenía que dejarla ir, que era por su bien aunque le doliera. Ahora eran ellos los que me soltaban la mano, y yo la que debía ser valiente, aunque me estuviera muriendo por dentro. Una semana después, Roberto vino con su camioneta. Entre él y Fernando subieron mis pocas pertenencias, mi ropa, algunas fotografías, mi Biblia gastada, la manta tejida que había hecho Ernesto en sus últimos meses de vida, cuando el cáncer ya no le permitía hacer mucho más. Todo cabía en 4 cajas y una maleta. 73 años de vida resumidos en tan poco espacio. Marcela lloraba mientras me despedía de los nietos, pero sus lágrimas me parecieron más de culpa que de genuino dolor. Los abracé fuerte, respirando su olor a shampoo de frutas y a infancia, grabando en mi memoria la sensación de sus bracitos alrededor de mi cuello. «Abuela, ¿por qué te vas?», preguntó la más pequeña, Sofía, con sus 5 años de inocencia pura. «Porque a veces los adultos necesitamos nuestro propio espacio, mi amor», dije, repitiendo las palabras que Marcela había usado tantas veces en las últimas semanas, aunque me quemaban la lengua al pronunciarlas. El hogar de ancianos Villa Esperanza era exactamente como lo habían descrito, limpio, profesional, con jardines bonitos y personal amable. También era el lugar más solitario en el que había estado en mi vida. Mi habitación era pequeña, pero digna, con una ventana que daba al jardín. Desempaqué mis cosas despacio, colocando las fotografías sobre la mesita de noche. Marcela y Roberto de bebés, su graduación, sus bodas, los nietos, Ernesto y yo en nuestro aniversario número 40, 2 años antes de que nos dejara. Nos veíamos tan felices en esa foto, tan ajenos a saber que nuestro final juntos estaba tan cerca. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me despertaba desorientada, buscando la cocina de Marcela, olvidando por un momento cruel dónde estaba. Las enfermeras eran amables pero ocupadas, siempre corriendo de una habitación a otra. Los otros residentes, bueno, algunos eran dulces, otros estaban demasiado perdidos en sus propias memorias para mantener una conversación, y otros, como yo, simplemente estábamos tristes, desplazados, tratando de entender cómo habíamos terminado allí. Marcela venía a visitarme los domingos por la tarde, religiosamente, las primeras semanas. Se quedaba 1 hora exacta, mirando su reloj disimuladamente cada 10 minutos. Hablábamos de cosas superficiales, el clima, los nietos, algún chisme del vecindario que ya no era mi vecindario. Nunca hablábamos de lo importante, de cómo me habían arrancado de sus vidas como si fuera una planta que ya no daba flores bonitas. Roberto venía menos, tal vez una vez al mes, siempre con prisas, siempre con alguna emergencia del trabajo que atender. Traía chocolates que las enfermeras tenían que guardar porque mi diabetes no me permitía comerlos. Un gesto bonito pero vacío, como todo lo demás. Pasaron los meses, el otoño dio paso al invierno y luego a una primavera que yo observaba desde mi ventana sin poder disfrutar verdaderamente. Las visitas se espaciaron más. Marcela comenzó a faltar algunos domingos, siempre con excusas válidas. Uno de los niños estaba enfermo, tenían un compromiso familiar, Fernando necesitaba ayuda con algo importante. Me di cuenta,
con una tristeza pesada que se asentó en mi pecho como una piedra, de que me estaban olvidando, no de manera cruel o consciente, simplemente así es como funciona la vida de los ocupados, fuera de la vista, fuera de la mente. Yo era un deber que cumplir ocasionalmente, una casilla que marcar en su lista de pendientes, visitar a mamá, listo, conciencia tranquila, por otro mes. En Villa Esperanza conocí a otras madres con historias similares a la mía. Estaba doña Carmen, de 82 años, cuyo hijo vivía en el extranjero y la llamaba una vez al año, por Navidad. Estaba don Miguel, cuyas hijas peleaban por su pensión, pero nunca por su compañía. Y estaba Rosa, mi única amiga verdadera en ese lugar, quien me enseñó algo importante, que el dolor compartido pesa un poco menos. Rosa había sido maestra de primaria durante 40 años. Tenía 3 hijos, los 3 profesionales exitosos, los 3 demasiado ocupados para su madre. Nos sentábamos juntos en el jardín por las tardes, tejiendo bufandas que probablemente nadie usaría, compartiendo memorias de tiempos mejores. Me dijo Rosa una tarde mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. El error que cometimos, me dijo Rosa una tarde mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa, fue enseñarles que podían volar sin recordarles que deben volver al nido de vez en cuando. Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza durante días. ¿Había sido ese mi error? ¿Los había amado demasiado? ¿Les había dado tanto que ahora no sabían qué devolverme? Pero no, me corregía a mí misma en las noches de insomnio. Una madre no ama esperando reciprocidad. Una madre ama porque es su naturaleza, porque es lo correcto, porque esos seres que gestó y crió son parte de ella misma. El problema no era mi amor, el problema era que ellos habían olvidado de dónde venían. Un año pasó en Villa Esperanza, un año entero en el que aprendí a vivir en un espacio pequeño, a comer en horarios establecidos, a conformarme con visitas esporádicas y llamadas telefónicas breves. Aprendí a ser pequeña, a no pedir mucho, a agradecer las migajas de atención que me tiraban mis hijos como si fueran banquetes. Celebré mi cumpleaños 74 sola. Bueno, no completamente sola. Rosa organizó una pequeña reunión con algunos de los otros residentes. Comimos pastel del comedor y cantamos canciones viejas. Marcela llamó por teléfono a las 10 de la mañana, cantó el cumpleaños feliz apurada y prometió visitarme pronto. Roberto envió flores con una tarjeta firmada digitalmente. Esa noche, mirando las flores en su florero de plástico institucional, me permití sentir algo que había estado reprimiendo durante meses: enojo. No la tristeza pasiva que había sido mi compañera constante, sino un enojo real, caliente, justificado. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a reducirme a esto después de todo lo que había hecho por ellos? Pero el enojo, descubrí, es agotador cuando se tiene mi edad. Y no cambiaba nada, así que lo dejé ir también, como había dejado ir tantas otras cosas. Mis expectativas, mis ilusiones, mi ingenuidad de pensar que la sangre siempre es más espesa que el agua. Fue en una tarde de lluvia de marzo, casi 18 meses después de que me internaran en Villa Esperanza, cuando mi vida tomó un giro inesperado. Estaba en mi habitación, leyendo una novela que Rosa me había prestado, cuando escuché golpes frenéticos en mi puerta. Antes de que pudiera decir adelanto, Marcela irrumpió en la habitación. Su rostro estaba rojo, hinchado de tanto llorar. Su cabello, usualmente impecable, estaba despeinado y sus manos temblaban. «Mamá», sollozó y se tiró a mis pies como una niña pequeña. «Mamá, lo perdimos todo». Mi corazón, ese músculo viejo y cansado, se aceleró con preocupación inmediata. Toda madre conoce ese instinto primario. Cuando tu hijo sufre, tú sufres, sin importar lo que haya pasado entre ustedes. «¿Qué pasó, hija?», pregunté, bajando de mi silla con dificultad y arrodillándome junto a ella en el suelo. Entre sollozos entrecortados, la historia salió. Fernando, su esposo, había invertido todos sus ahorros, no solamente los de ellos, sino también dinero prestado, en un negocio que resultó ser una estafa piramidal. Habían perdido la casa, los acreedores los perseguían, Fernando estaba bajo investigación legal por su participación, aunque él juraba que había sido engañado tanto como los demás. Tenían una semana para desalojar, no tenían dónde ir y los niños, mis nietos, estaban aterrorizados. «No sabemos qué hacer, mamá»,
Roberto tampoco puede ayudarnos. Él también invirtió con Fernando y está en la misma situación. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Su voz era la de una niña asustada, no la de la mujer de 40 y tantos años que me había llamado molestia y me había enviado aquí. Me quedé en silencio, procesando la información. Parte de mí, una parte pequeña y poco caritativa que no sabía que existía en mi corazón, sintió una satisfacción oscura. La justicia poética de la situación no se me escapaba. Los hijos que me descartaron ahora venían arrastrándose de vuelta porque me necesitaban. Pero era una satisfacción que duraba solo un momento antes de que el instinto materno la aplastara, porque así son las madres, así somos nosotras. Podemos estar heridas, podemos estar enojadas, podemos sentirnos traicionadas, pero cuando nuestros hijos nos necesitan verdaderamente, todo eso pasa a segundo plano. Levántate del suelo, Marcela, le dije suavemente. Vamos a ver qué se puede hacer. Lo que no le dije en ese momento, lo que me guardé para mí misma, era que yo sí tenía dinero. Cuando Ernesto murió, su seguro de vida y su pensión pasaron a mi nombre. Yo había estado viviendo de la caridad de mis hijos, aceptando su ayuda para pagar Villa Esperanza porque ellos insistieron, pero la verdad era que yo tenía ahorros, no una fortuna, pero sí suficiente para vivir mis últimos años con dignidad, suficiente para ayudar en una emergencia. Había mantenido ese dinero en secreto, no por malicia, sino porque algo en mí, tal vez un instinto de supervivencia que no sabía que tenía, me había dicho que debía guardar algo solo para mí. Ahora me alegraba de haberlo hecho. Durante los siguientes días, Marcela y Roberto se turnaban para visitarme. De repente tenían todo el tiempo del mundo para su madre. Me contaban los detalles de su situación financiera, me pedían consejo, me suplicaban ayuda con los ojos, aunque sus labios no pronunciaran las palabras directamente. Los escuchaba con atención, hacía preguntas, tomaba notas, pero no me apresuraba a ofrecer soluciones. Por primera vez en mi vida como madre, me tomé mi tiempo para pensar en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba. Rosa, mi sabia amiga, me encontró en el jardín una tarde. «Te noto pensativa», me dijo mientras se sentaba a mi lado en nuestra banca favorita. Le conté todo. No me juzgó, no me dio consejos no solicitados. Simplemente escuchó, asintió y al final dijo: «La pregunta no es si puedes ayudarlos. La pregunta es si debes hacerlo y bajo qué términos». Términos. Esa palabra se quedó conmigo. Toda mi vida había dado sin términos, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Y mira dónde me había llevado. A un cuarto de 10 metros cuadrados en un hogar de ancianos, visitada solo cuando había una crisis. Esa noche tomé una decisión. Llamé a Marcela y Roberto a una reunión en la sala común de Villa Esperanza. Vinieron rápidamente, con esa puntualidad que nunca habían mostrado para las visitas casuales. Se sentaron frente a mí, en los sillones desgastados de la sala, y esperaron. Los miré, a estos dos adultos que una vez fueron mis bebés, mis niños, mi mundo entero. Vi el cansancio en sus rostros, la desesperación, el miedo. Vi también algo más, esperanza. Esperanza de que su madre, la que siempre había estado ahí, los salvaría una vez más. «Puedo ayudarlos», dije finalmente, y vi cómo sus hombros se relajaban de alivio. «Pero necesito que entiendan algo primero». Les hablé sin enojo, sin reproches, pero con firmeza. Les recordé lo que habían dicho hace 18 meses, cómo me habían hecho sentir. Les expliqué las noches que había pasado llorando en este lugar, sintiéndome desechada y olvidada. Les conté sobre los cumpleaños solitarios, las fiestas a las que no fui invitada, las llamadas telefónicas que nunca llegaron. «Ustedes me dijeron que era una molestia», les recordé, y vi cómo ambos bajaban la mirada avergonzados. Me hicieron sentir que mi única opción era desaparecer de sus vidas para que pudieran ser felices. Y ahora que tienen problemas, vengo a ser la primera persona a la que recurren. ¿Ven la contradicción? Marcela comenzó a llorar. Roberto se frotaba la cara con las manos, incapaz de mirarme a los ojos. «No les estoy diciendo esto para herirlos», continué. «Ustedes son mis hijos y los amo con cada fibra de mi ser, pero también soy un ser humano con dignidad, con sentimientos, con necesidades propias. Si voy a ayudarlos, y voy a hacerlo, porque es lo que hacen las madres, necesito que las cosas cambien». Les presenté mis términos y no eran
eran complicados ni vengativos. No les pedí dinero ni castigo. Les pedí algo mucho más simple y, paradójicamente, mucho más difícil: presencia. Si usan mi dinero para estabilizarse, quiero que entiendan que no estoy comprando su amor, pero sí estoy pidiendo respeto. Quiero visitas regulares, no solo cuando estén en crisis. Quiero llamadas telefónicas que no sean de 2 minutos. Quiero ser parte de las vidas de mis nietos de nuevo. Quiero que me traten como lo que soy, su madre, no una obligación. Hubo un largo silencio después de mis palabras. Podía ver que estaban procesando, tal vez por primera vez, realmente escuchándome, viéndome como algo más que una fuente de ayuda incondicional. Fue Roberto quien habló primero. Mi hijo, siempre tan pragmático, tan centrado en lo material, se quebró frente a mí. Mamá, hemos sido unos ingratos. Yo he sido un ingrato. Cuando papá murió, solo pensé en el alivio de no tener que cuidar de un enfermo. Y cuando te mudaste con Marcela, solo pensé en el alivio de que no era mi responsabilidad. Nunca pensé en lo que tú estabas pasando, en lo que habías perdido. Marcela se unió a sus lágrimas. Yo tampoco, mamá. Estaba tan consumida en mi vida perfecta, en mantener las apariencias, en que mis hijos tuvieran todo, y en ese proceso los privé de tener a tu abuela cerca. Los privé de aprender de ti lo que yo aprendí, que el amor verdadero no es conveniente, no es fácil, pero siempre vale la pena. No les perdoné inmediatamente. El perdón, el verdadero perdón, no funciona así, pero sí abrí la puerta a la posibilidad de que nuestra relación pudiera sanar. Los ayudé. Usé mis ahorros para pagar las deudas más urgentes, para darles un respiro mientras reorganizaban sus vidas. No pagué todo, eso habría sido caer en el mismo patrón de siempre, pero sí suficiente para que pudieran empezar de nuevo. Lo que siguió no fue un cuento de hadas. El reloj se quedaba, hablábamos. Realmente hablábamos. Me contaba sobre sus miedos, sus inseguridades, y yo compartía mi sabiduría acumulada en 74 años de vida. Roberto trajo a mis nietos más seguido. Les pidió que me enseñaran a usar una tablet para que pudiéramos hacer videollamadas. De repente podía ver sus caras, sus sonrisas. Podía leerles cuentos antes de dormir, aunque estuviera a kilómetros de distancia. 6 meses después de aquella reunión, Marcela llegó con una propuesta. Habían encontrado una casa más pequeña, más modesta que la que perdieron. Tiene una habitación extra, mamá, con buena luz, cerca del baño, en la planta baja. Si quieres, si nos perdonas, nos gustaría que volvieras a casa. La decisión no fue fácil. Villa Esperanza se había convertido en algo familiar. Rosa era mi amiga, tenía una rutina, pero más importante, tenía miedo. Miedo de volver a ser invisible, de volver a ser una molestia una vez que la crisis pasara y las vidas volvieran a la normalidad. Necesito pensarlo, les dije, y respetaron mi tiempo. Eso en sí mismo era nuevo. Hablé largo con Rosa, quien me dio su bendición. Ve, amiga mía, ve y construye algo nuevo con tu familia, pero ve con los ojos abiertos, con límites claros. Y si alguna vez necesitas volver, este lugar siempre estará aquí. Decidí darles una oportunidad. Volví a la casa de Marcela, pero esta vez fue diferente. Esta vez tenía mi propio espacio, mi propia rutina, mi propia voz. Ya no era la abuela silenciosa que se adaptaba a todo. Era Elena, una mujer de 75 años con opiniones, preferencias y dignidad. No todo fue perfecto. Hubo momentos de tensión, malentendidos, viejos patrones que amenazaban con resurgir, pero ahora teníamos algo que no teníamos antes: comunicación honesta. Cuando algo me molestaba, lo decía. Cuando necesitaba espacio, lo pedía. Y ellos, lentamente, aprendieron a escuchar. Una tarde, casi un año después de mi regreso, Sofía, mi nieta más pequeña, que ahora tenía 7 años, trepó a mi regazo mientras yo tejía en el sillón. Abuela, ¿por qué te fuiste aquella vez?, me preguntó con esa honestidad brutal de los niños. Marcela, que estaba en la cocina, se paralizó esperando mi respuesta. Porque a veces, mi amor, le dije acariciando su cabello suave, las personas que amamos nos olvidan de que también tenemos sentimientos. Y cuando eso pasa, necesitamos recordarles y recordarnos a nosotras mismas que merecemos ser tratadas con amor y respeto. ¿Y ahora están recordando?, preguntó, mirándome
mírame con esos ojos sabios de niña. Sí, mi cielo, ahora están recordando. Marcela entró a la sala con lágrimas en los ojos y me abrazó. Todos los días recordamos, mamá. Todos los días agradecemos que nos hayas dado otra oportunidad. He vivido 82 años ahora. Han pasado 7 años desde aquella tarde lluviosa en que Marcela llegó desesperada a Villa Esperanza. 7 años en los que nuestra familia se ha reconstruido, no como era antes, sino como algo nuevo, algo más honesto y más fuerte. Roberto y su familia cenan con nosotros todos los domingos. Es tradición ahora. Marcela y yo tenemos nuestras tardes de té los miércoles, donde hablamos de todo y de nada. Mis nietos me buscan cuando necesitan consejo, cuando quieren historias, cuando simplemente quieren compañía. No finjo que no pasó lo que pasó. Las cicatrices de ese tiempo siguen ahí, en mi corazón, recordatorios de que el amor, incluso el amor familiar, puede ser frágil si no se cuida. Pero las cicatrices también son prueba de sanación, de que sobreviví, de que fui lo suficientemente fuerte para exigir mi dignidad. Rosa murió hace 2 años. Fui a su funeral y conocí a sus hijos, que lloraban con culpa genuina por el tiempo perdido. Les estreché las manos y les dije, ella los amó hasta el final y les perdonó, aunque ustedes no estuvieran ahí para escucharlo. Pero hagan algo por mí. No desperdicien el dolor que sienten ahora. Úsenlo para tratar mejor a quienes todavía están aquí. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera puesto esos límites, si hubiera dado mi ayuda sin pedir nada a cambio como siempre lo había hecho. Probablemente estaría en la misma situación, útil cuando me necesitaban, olvidada cuando no. La diferencia es que esta vez exigí ser vista, ser valorada, ser amada de la manera que merecía. No todas las historias de madres e hijos terminan con reconciliación. Lo sé, porque en Villa Esperanza conocí a muchas que murieron esperando una visita que nunca llegó, un perdón que nunca se pronunció. No juzgo a esas familias porque no conozco sus historias completas, pero sí sé que en mi caso tuve que convertirme en algo más que madre. Tuve que ser mujer, con necesidades y límites propios. Mis hijos me llamaron molestia. Esas palabras me destrozaron de maneras que todavía duelen cuando las recuerdo en las noches silenciosas. Pero también me enseñaron algo invaluable, que mi valor no está determinado por cuánto doy o cuánto me sacrifico. Mi valor existe simplemente porque existo, porque soy un ser humano digno de amor y respeto. Si hay otras madres leyendo esto, otras abuelas que se sienten invisibles en las vidas de sus hijos, quiero decirles algo. Su dolor es válido. Su necesidad de ser amadas y respetadas no es egoísta y nunca, nunca es demasiado tarde para poner límites saludables, incluso con quienes más amamos. El amor verdadero no pide que te pierdas a ti misma. El amor verdadero te ve, te valora, te respeta. Y si las personas en tu vida no pueden darte eso, está bien exigirlo. Está bien decir, merezco más. Está bien incluso alejarte hasta que puedan tratarte como mereces. Me llamaron molestia, pero me convertí en maestra. Les enseñé a mis hijos una lección que deberían haber aprendido hace mucho, que una madre es un ser humano completo, no solo un recurso infinito de amor incondicional. Y aunque el camino fue doloroso, aunque las lágrimas fueron muchas, valió la pena, porque ahora, cuando me miro en el espejo y veo a esta mujer de 82 años, con arrugas profundas y cabello completamente blanco, también veo dignidad, veo fuerza, veo a alguien que se respetó a sí misma lo suficiente para exigir ser respetada por otros. Y eso, después de todo, es un legado mejor que cualquier sacrificio silencioso. Si mi historia tocó su corazón, por favor deje su me gusta y suscríbase para más historias de vida.